La tarde de 30 minutos, seguimos conversando del funeral de Estado a causa del fallecimiento del expresidente de la República, Sebastián Piñera. Vamos a tomar contacto inmediato con quien fue también su colaborador, exministro de Agricultura y presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, que ya está en contacto con nosotros. Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por el contacto. No, a usted por estar estos minutos con nosotros. Puede ser reiterada la pregunta y la verdad es que la hemos realizado a cada uno de los personeros con los cuales hemos conversado, porque no deja de llamar la atención, Antonio, la cantidad de gente desde el minuto en que se sabe el lamentable accidente. ¿A usted le sorprendió toda esa gente que acompañó todo lo que significó el funeral primero, el velatorio después, o al revés, en rigor, de Sebastián Piñera? Mire, bueno, primero agradecerle a todo Chile, a todos los chilenos, a todas las chilenas que han salido a las calles a despedir al presidente Piñera, porque la verdad es que ha sido realmente muy emocionante ver cómo la gente ha expresado su cariño. Y lo que me pasa, Cristian, es que cuando uno lo conoció, cuando uno trabajó con él en un plano tan profesional, en un plano de amistad, uno veía una persona que tenía unas tremendas cualidades humanas y eso muchas veces no se transmitía a la ciudadanía, o tal vez porque él era una persona, ¿no es cierto?, de muchos conocimientos, que aparentemente era impenetrable, ¿no? La imagen que se proyectaba de él no era la que él, en una estrecha relación, uno se daba cuenta, ¿no? Era un hombre que tenía grandes cualidades humanas y hoy día la gente sale a la calle a expresar ese cariño. Yo creo que este es el mejor reconocimiento que él pudiera haber tenido, porque es verdad, cuando uno tiene un 8%, ¿no es cierto?, en la encuesta, uno dice, chuta, aquí está faltando, estoy dando el máximo, lo estamos haciendo bien. Hemos enfrentado temas muy duros, como la pandemia, como el estallido social, cómo rescatar a los mineros, cómo poner de pie a un país después de un terremoto. Sin embargo, eso no se expresaba en la encuesta. Y una vez que nos deja, la gente empieza a valorar la Sala Cuna Universal, empieza a valorar la PGU, empieza a valorar la salida democrática que él le da a un estallido social que probablemente ha sido uno de los más brutales que ha tenido Chile. La gente empieza a valorar el empleo, 1 millón de empleos en el primer gobierno. La gente empieza a valorar el crecimiento sustentable. En fin, entonces, Cristian, ha sido, yo creo que el mejor premio que él hubiera podido tener. Cómo se ha expresado la gente en las calles con mucho cariño. Yo estuve ayer todo el día, hoy día en todos los actos y realmente había mucha devoción y eso a todos nos alegra muchísimo porque es la justa retribución a un expresidente de Chile que lo dio todo por nuestro país, ¿no es cierto?, que fue 2 veces presidente de Chile por la centroderecha. Hace 50 años que no había un presidente de la centroderecha y realmente creo que fue un gran presidente, como lo veíamos hoy día, ¿no? Ahora, Antonio, esta valoración venía ya de acuerdo a los datos que estaban entregando las encuestas y de acuerdo también a la figuración política que está teniendo el expresidente Sebastián Piñera dentro de los más valorados del sector ya hace algún tiempo. O sea, todo lo que hoy día se volcó a las calles, toda esta valoración de la gente, todo lo que ha dicho de la gente ya venía con un crecimiento en cuanto a su aprobación. ¿Por qué hubo una demora tan larga, una demora tan extensa en reconocer lo que hoy día parece la generalidad, incluso de sus opositores? Sí, bueno, no hay que olvidarse que claro, el presidente Piñera, al ser un hombre tan abierto en lo valórico, ¿no?, al habérsela jugado por el camino de la paz, ¿no?, después del estallido social, no era muy comprendido también en nuestro propio sector, ¿no? Él ha tenido una intachable historia democrática
y ha sido muy consecuente en su trayectoria política respecto de los valores democráticos y de la libertad. Y él, frente a una situación de mucha violencia, de mucha falta de respeto, de mucha indignación ciudadana, responde por un acuerdo por la justicia social, por la paz, ¿no? Me tocó ser testigo. ¿Cuánta gente le decía al presidente, hay que sacar los militares a la calle? Imagínese lo que hubiera sido eso. Claro, eso le iba a preguntar. Imagínese lo que hubiera sido eso. Bueno. Cuando usted habla de la crítica al propio sector, es precisamente por aquello, por el cuestionamiento que recibió ante no dar la orden de sacar los militares a la calle. Claro, pero Cristian, hoy día se valoró mucho el que él haya llamado a la ONU y él haya pedido una investigación interna internacional, ¿no? Para venir a avisar, venir a ver lo que estaba ocurriendo en Chile, ¿no? Porque también lo acusaron de violar sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? Y él llama a un organismo internacional y le dice a ese organismo, vengan a ver lo que está ocurriendo en Chile y cómo está actuando el gobierno. Entonces, claro, siempre ante tanta violencia está la tentación de la medida populista. ¿Qué es lo que hubiera sido lo más populista en ese minuto? Sacar los militares a la calle, porque mucha gente le decía, presidente, póngase los pantalones, aquí hay que sacar los militares a la calle. Y ese era el camino a lo mejor más fácil, era el camino más populista, pero a la larga eso hubiera sido y hubiera tenido una consecuencia gravísima para el país, porque hubiera habido muchas muertes, ¿no? Entonces el presidente fue muy consecuente en su trayectoria democrática, ¿no? En su trayectoria de siempre llamar a los acuerdos, ¿no? Era un hombre dialogante. Se ha hablado mucho que él no tenía rencores, ¿no? Y a uno que le tocó trabajar con él, no tenía rencores, la verdad. ¿Y qué le parece Era, entonces, en ese sentido, muy pragmático? ¿Y qué le parece entonces ante esta situación que nos hemos centrado en la conversación en esta última pregunta en torno a todo el contexto del estallido social, que hoy el presidente Boric admita que como oposición durante el gobierno de Sebastián Piñera las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable? ¿Qué opinión tiene al respecto usted? Bueno, Cristian, sí, valoro muchísimo esa declaración, valoro muchísimo cómo se ha comportado el gobierno frente a este funeral de Estado y a esta despedida de un expresidente, ¿no? Eso habla muy bien de la política chilena y habla bien del gobierno y se agradece, ¿no? Porque la oposición fue brutal, ¿no? Había mucha gente que, acuérdese, justificaba la violencia, y la violencia es el antónimo de la democracia, es lo contrario a la democracia. Él nunca en su trayectoria política justificó la violencia. No nos olvidemos que él fue al Caupolicán, él votó que no, él fue senador. Entonces, yo creo que tuvimos una oposición durísima. Yo no quisiera que el presidente Boric tuviera la oposición tan dura como la tuvimos nosotros. Yo tampoco quisiera que los actuales ministros tengan una oposición tan dura como la que tuvimos nosotros, porque eso no contribuye a la política de los grandes acuerdos. Yo estoy convencido, después de todo este testimonio que nos ha dado el presidente, Cristian, que tenemos que volver a la política de los acuerdos. Más allá de nuestras legítimas diferencias políticas, tenemos que buscar un entendimiento por el pacto pro crecimiento, por las pensiones, por poner en marcha la economía del país, por resguardar el orden público y la seguridad. Estamos viviendo una crisis de orden público y seguridad brutal, ¿no? Hemos visto el nivel de cesantía que tiene Chile, cómo hemos perdido empleo. Entonces, necesitamos urgentemente la política de los acuerdos. Necesitamos urgentemente tomar el testimonio del presidente Piñera para resguardar el orden público y la seguridad, poner en marcha la economía, que es lo que la gente hoy día nos reclamó en la calle. Cuando íbamos siguiendo al presidente hoy día, la gente decía, no tenemos empleo.
no tenemos trabajo, urgente poner en marcha la economía. Entonces, por un lado, Cristian, y perdón que me alargue, yo siento un vacío muy grande como un ex colaborador de él, pero por otro lado, siento una responsabilidad muy grande de continuar su legado. Y a uno como que le ha bajado una fuerza interior en decir que hay que continuar el legado del presidente Piñera y hay que trabajar con mucha fuerza, ¿no? Por continuar las características que él tenía como político y como persona. Muy bien, Antonio Walker, muchísimas gracias por estos minutos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros